Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a un Alon. Ya estamos por el 12, eh, donde, bueno, como lo prometido es deuda, vamos a estar hablando de fútbol, vamos a estar hablando de esta semana que tuvimos tanto semifinales de Champions, Europa y Conference, como de Libertadores. Bueno, Libertadores fase de grupos, ¿no? Tuvimos la fecha 4. Así que bueno, vamos a pasar a hablar un poco bueno, de este partido, de terrible partido, que fue el Inter ganándole 4-3 al Barça con un global de 7-6. La verdad, este martes se vivió posiblemente una de las mejores semifinales de la historia, una de las mejores semifinales de la historia de la Champions, sin duda. Tanto igual en el partido de ida como el de vuelta, goles en todos lados. Goles en todos lados. Decir que bueno, el primer tiempo, eh, esto todo obviamente en cancha del Inter, en el Giuseppe Meazza, mejor conocido como el San Siro. Qué decir que, bueno, que en el primer tiempo Lautaro metió a los 21 y Calhanoglu de penal metió a los 46, que sería el tiempo en tiempo agregado. Un primer tiempo donde se lo notó completamente al Inter enfocado en ganar el partido, en que sabía que lo estaba jugando de local, entonces tenía la localía a su favor, y con un Barça totalmente perdido. El primer tiempo, un Barça totalmente perdido, donde no le salían las jugadas, no encontró el gol, y, y bueno, y se sentía como que la temporada que había hecho el Barça la estaba dejando en el primer tiempo. Entonces tenía los 45 del segundo tiempo para hacer todo lo que no había hecho en el primer tiempo, ¿no? Porque recordemos que el partido de ida había terminado 3-3, que se jugó, bueno, en este estadio que tiene el Barcelona nuevo, ya que no puede jugar en el Camp Nou. Así que si nos ponemos a pensar, el Barcelona sacó un empate de ahí, o mejor dicho, el Inter sacó un empate, porque si nos ponemos a pensar, el Inter va de visita a España y bueno, saca un empate. Entonces ahora ya prácticamente era mantener un 5-3. Un 5-3, sin embargo, se sabía que el Barça lo iba a dar todo en el segundo tiempo. Y así fue. Los 54 del segundo tiempo, Eric García, que viene metiendo muchos goles en lo que es el Barça, esta temporada sobre todo, termina anotando el gol para llevar al global, el global 5-4. Así que bueno, 2-1. A los 60, Dani Olmos marca el otro gol y termina poniendo prácticamente el 2-2. Así que el 2-2 y en el global 5-5. Ya estaba haciendo un partidazo tremendo. Y cuando se sentía completamente que el Barça necesitaba un gol, llega Rafinha a los 87, marca el tercer gol y el que sería, bueno, el sexto gol del Barça para poner la serie 6-5, y bueno, el resultado estaba 3-2. Pasando el Barça, lo único que tenía que hacer el Barça en Giuseppe Meazza, en esos, ¿cuántos habrán sido? En esos aproximadamente 5 minutos, 6 minutos que quedan de partido, o bueno, 3 minutos más lo agregado que quedaba del partido, tenía que mantener el resultado. Lo único que tenía que hacer el Barça era mantener el resultado. A los 93, o sea, a los 90 más el tiempo agregado, termina Acerbi convirtiendo lo que fue el gol histórico eh, para el Inter, para justamente, bueno, hacer una histórica, ¿no? O sea, lo empezó ganando el Inter, el Barça se lo termina empatando, se lo dio vuelta y resulta que Acerbi
termina empatando la serie y dándole ese suspiro a la gente, a la fanaticada del Inter, al que sería, al Nerazzurri, para decir, bueno, todavía estamos vivos. Así que bueno, 3-3 otra vez, lo que nos decía que fue un global de 6-6, por lo que íbamos a tener tiempo de alargue. Y un alargue que, eran, bueno, 15 minutos, como sabemos, y del primer tiempo agregado, y el 15 minutos de tiempo agregado, de segunda parte de tiempo agregado. Así que bueno, el famoso extra time lo teníamos, y si no, penales. ¿Y qué termina pasando? A los 93, sí, a los 93, después de esos 3 minutos que arrancó el tiempo agregado, Acerbi termina anotando, Fratesi a los 99, perdón porque me estaba confundiendo, Fratesi a los 99, después 9 minutos después de que arranque ese primer tiempo de alargue, termina dándole al Inter, teniendo en mente, pero no sabiendo en ese momento, porque todavía quedaba un poco más de tiempo, recordemos que se juega hasta los 120, por así decirse, le termina dando el pase al Inter a la final de la Champions League. ¿Qué decir? Todos daban por candidato, todos dieron por candidato. Esto dicho para las futuras generaciones, porque era lo que se vivía en este momento. Todos estaban dando de candidato al Barça, casi todos. Casi todos. Inclusive con charlas que tuve con mi hermano, justamente, el de los dos, tanto del Inter como del Barça, se habló justamente de esto de el Barça está mucho mejor parado que el Inter. Pensemos que el Inter venía de perder tanto en Copa Italia contra el Milan por semifinales, lo que quiere decir que ya Copa Italia ya hay que descontarla. La Supercopa que se jugó de la temporada pasada, este año, contra el Milan también. Entonces venía de perder los clásicos también contra el Milan y prácticamente peleando una liga de prácticamente de par a par con el Napoli, en la que todavía no sabemos quién va a salir campeón. Entonces el Inter lo tenía todo para perder, prácticamente, y el envión anímico no estaba ahí. Por el contrario, el Barça, no, el Barça en este momento lo tenía todo, lo tenía todo. Ya le había ganado al Real Madrid, creo que por así decirlo, durante toda la temporada. Todo lo que no tenía el Inter lo tenía el Barça. Pero ¿qué le faltó al Barça? Le faltó quizá no confiarse en el primer tiempo, sobre todo. No confiarse en ese primer tiempo, no salir a jugarlo de la manera en que el Inter lo supo jugar al partido. Y bueno, también yo creo que sobre todo recaer en la hinchada, ¿no? Del Barça, de que un clásico no te va a salvar una temporada y que lo más importante que se gana en Europa es, bueno, la Champions League. La Champions League, y si no podés y no puedes acceder, te queda la Europa League. Por ende, dicho esto, te das cuenta, uno se da cuenta que el Inter sí tuvo esa jerarquía, sí tuvo ese pensamiento en frío, sí dio vuelta rápido en la página, no se creyó mucho mejor dicho, no es que no se creyó, sino que no se comió la de agarrar y decir, perdí todos los clásicos, entonces ya no me queda nada, o prácticamente dejar la Champions y decir, me enfoco en la liga. No, el Inter peleó hasta el final y el Inter hoy es el finalista, hoy va a jugar la final allá en Múnich de la Champions League. Así que bueno, el Barça va a tener que seguir esperando, ya son 10 años, el próximo año van a ser 11, así que esto, bueno, es para que la gente del Barça, creo, piense un poco a la hora de hablar, sobre todo en los que hablaron de los clásicos, de que ganamos los clásicos, de que somos el mejor equipo del mundo, los burros también, que decían que el Barça era el mejor equipo del mundo y todavía no había terminado la Champions. Entonces, para que se pongan a pensar y para que analicen a ver si de verdad, como ellos creen, el Barça es el mejor equipo del mundo. Porque recordemos que los que van a jugar la final
no, de la Champions no va a estar el Barcelona y que recién se podría considerar para la próxima temporada lo que se va a jugar este Super Mundial de Clubes. A menos que, bueno, que se considere esta temporada. Es algo a ver. Es como muchas veces hablamos de las Copa América, de las Eurocopas, de todo en general. Así que, ¿qué decir? Se confió el Barça. Más que se confió, su gente hizo que se confíe el Barça. Inflaron mucho el pecho. Pensaban que iban a ganar, bueno, pensaban que iban a ganar la Champions esta temporada. Y los pasó por un tren por encima. Y les dio un golpe de realidad que es, no son lo que por ejemplo es el Inter, ¿no? Un Inter que yo creo que hay que destacarle todo. Venía muy mal anímicamente y el Barça venía muy bien anímicamente. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó un tren por encima y ese tren se llamó Inter de Milán. Así que vamos a pasar ahora en el partido del PSG contra el Arsenal. Y bueno, y acá se venía otro momentazo, ¿no? Porque acá eran dos equipos que, como decíamos, no habían jugado la final de la Champions. Dos posibles dos equipos que nunca ganaron la Champions y dos primerizos en lo que se podría decir si van a ganar la Champions uno de los dos. Así que un global que fue 3-1 y un resultado que fue 2-1 a favor de Paris Saint-Germain. ¿Qué decir, no? En el primer tiempo, el gol lo metió Peña para el PSG. Un primer tiempo que estuvo aburrido. En sí el partido estuvo aburrido. Quedó mucho a deber a lo que dejaron en la vara el Inter y el Barcelona para hacer una semifinal. Y se sentía eso de que el Arsenal todavía lo podía dar vuelta. Si bien estaban jugando en el Parque de los Príncipes, era como que esto fue todo el miércoles. Se sentía esto de que quizá existía la chance de que el Arsenal empate y de que vayan a un alargue. Difícilmente se lo veía al Arsenal ganando en los 90 minutos, sobre todo con este primer tiempo. Entonces era un segundo tiempo donde parecía que el Arsenal podía dar otra. Ahora, el PSG lo pasó por encima. Primer tiempo, segundo tiempo, partido de ida, lo pasó por encima al Arsenal. El Arsenal, otra vez vamos a decir lo mismo, un equipo que lo mismo que pasó con Barcelona, con la diferencia que el Barcelona tiene historia, entonces estamos hablando de un equipo que no tiene historia como el Arsenal, pero bueno, se creen que tienen historia, ¿no? Porque recurren a ligas locales, recurren a torneos, a copas locales, pero no, cuando se habla de grandeza, se tiene que hablar de la historia de la Champions League. Y si uno quiere recaer también a lo que es el plano continental, se tiene que recaer en Europa League. Por ende, el Arsenal no puede hablar de historia cuando se trata de ser un gran equipo o de los grandes, de los mejores del continente, pero se tuvo como este delirio, sobre todo su hinchada, vamos a decir, tuvo este delirio de creerse más de lo que es. Y de pensar de que el PSG iba a ser un rival fácil o iba a ser un rival accesible, ya que pensaban que con ganarle Real Madrid a uno de los peores Real Madrid que por lo menos yo vi, entonces era automáticamente un pensamiento del hincha del Arsenal de creerse una ilusión que no se terminó dando. Entonces, si hablamos justamente del partido en el segundo tiempo, Hakimi a los 72 les termina de aclarar y de decir a los hinchas del Arsenal y a todo ese club del Arsenal, vamos a decir el tercer grande de Londres, porque ahora después vamos a hablar del Tottenham, a la mentira que crearon con el Big Six, la mentira más grande de Inglaterra, decirles, esta es la historia. La historia es así, que el Arsenal ya son 70 Champions y de estas 70 Champions no ganó ninguna. Tuviste 70 temporadas para ganar, no ganaste ni una ganaste.
Y bueno, si hablamos de final, tampoco pueden hablar mucho. Entonces, esto es un golpe de realidad también para el Arsenal, para su hinchada sobre todo. Para decir, hay rangos, hay niveles, vos no estás al nivel. Seguí jugando la FA Cup, seguí ganando FA Cup, o si querés, yo diría, ¿no? Ganar Premier, hay que ir, creo que más todavía, porque no, esto no es de una cosa de 15 años, es más de 15 años que no ganan la Premier. Así que este es un golpe de realidad excelente que tiene que recibir el Arsenal y darse cuenta que hay jerarquías dentro del fútbol y de que ellos no están en la jerarquía del fútbol y parece que nunca lo van a estar. 70 años, van a seguir pasando los años, ni en Europa League pudieron ganarla, así que nos da un panorama de lo que es el Arsenal como equipo. Por ende, descontaron con Saka, otro jugador que lo inflaron, porque el gol lo metió de carambola, hay que decirlo. Y qué decir, ¿no? De la temporada que quieren pintar del Arsenal. No, somos subcampeones, siempre van a ser subcampeones de todo. Quédense tranquilos, que si a algo llegan siempre es ser a subcampeones. Menos de, bueno, de la Champions, porque ya pasaron mucho tiempo y quedó muy atrás esa final que jugaron con Barça, también de subcampeonato. Así que qué decir del Arsenal, ¿no? Esta temporada que quedó fuera de la Carling Cup, una copa inferior, que se supone que siendo el de los mejores equipos como ellos plantean de Inglaterra, es una copa ganable, quedaron afuera con el Newcastle. Después, hablar de la FA Cup, quedaron en tercera ronda con el Manchester United, entonces uno se pone a pensar, ¿no? Eh, qué, qué temporada del Arsenal, qué temporada. Después decir de la liga, de la Premier vamos a hablar, ¿no? La termina ganando Liverpool con anticipación. Terminan teniendo un partido de empate 2-2 con el Liverpool. Un partido que, recordemos, el Chelsea a este Liverpool campeón le terminó ganando. No voy a decir humillando, pero sí le terminó ganando muy fácil. Entonces, hay que ver, ¿no? Cómo son las cosas, que es un equipo que se cree grande o que su hinchada le infla el pecho. Y bueno, estos son golpes de realidad a veces. Y bueno, ¿qué decir? El PSG es bueno, es finalista y ahora seguramente antes de que se dé, en uno de los próximos salón, antes de que se dé la final de la Champions, vamos a hablar un poco de esto, un poco recordando de las finales que tuvo el Inter, recordar también la final aquella del PSG que jugó con el Bayern. Vamos a tirar datos. Vamos a hablar un poco bueno, de cómo se acerca la final de la Champions. Una final que, bueno, es o una pechada o disparar para ser de los más grandes de Italia, ¿no? Recordemos que el Inter es el segundo más grande de Italia, así que uno puede pensar y puede decir, el Inter ya es más grande que la Juventus, pero bueno, ese debate también está contemplado a veces. Así que bueno, nada más que decir que esto de que bueno, 3-1 terminó siendo un global y de que vamos a tener la final Inter contra el PSG en Múnich. Así que bueno, pasemos ahora a lo que es la Europa League. Europa League donde también se juega la semifinal y donde teníamos dos cruces que parecían definidos. Yo creí mucho en uno, por el que voy a empezar a hablar del principio, que es el Bodo contra el Tottenham. Yo dije, el Bodo necesita hacer historia, va a jugar de local en su Noruega natal, tiene que hacer historia al Bodo, tiene que meter, era obvio que era complicado, pero como el partido de ida había terminado 3-1, tenía que meter dos goles. Dos goles, mantenerse al fondo y tratar de congelar un poco el partido para, bueno, o buscar esos penales o ese gol milagroso a último minuto. No pasó nada de eso, el Bodo terminó siendo otro equipo decepcionante, otro equipo que no se puede despegar de lo que es un equipo
un equipo que intentó, un equipo más de Europa League, eso es lo que es el Bodo, un equipo más de Europa League, que bueno, regaló al Tottenham después de que este partido salió 2-0, un primer tiempo aburridísimo, un primer tiempo que no se lo notó al Bodo, no sé, no, inclusive diría hasta los 60 minutos del segundo tiempo, el Bodo era como que ni se enteraba que estaba jugando una semifinal de Europa League, que estaba jugando su partido más importante de la historia. Eso es justamente lo que no se notó el Bodo. Ahora, el segundo tiempo, en los 63 minutos, Solanke le pega ese cachetazo al Bodo que le dice, ¿sabes qué? Esto va a ser un global de 4-1. Y a los 69 Pedro Porro viene y le da otro cachetazo más y le dice, ¿sabes qué? Va a ser un 5-1 global porque terminó siendo un 5-1 global a favor del Tottenham y dejó afuera a un Bodo que, bueno, qué decir de este Bodo, ¿no? Que tenía que jugar una Copa de Noruega, o sea, que tenía que jugar una Copa de Noruega, y no es que estamos diciendo que, bueno, el Bodo todavía está con chances en la Copa de Noruega, entonces se entiende que está dando todo. No, 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 acá ya quedó afuera, en tercera ronda, quedó afuera ya esta Copa de Noruega ante el Alesund, entonces, y que encima está séptimo en la liga sueca, por lo que estamos hablando de un equipo súper inferior, que esto prácticamente fue un milagro y fue un destello de esperanza para su hinchada y para, bueno, no sé, para el fútbol noruego, supongo, ¿no? Que bueno, que está estancado prácticamente, que es lo máximo que va a haber. Así que estoy un poco indignado, sí, porque la verdad esperaba del Bodo, esperaba decir, bueno, estamos viendo un equipo que, ojo, estaría bueno, y no, así que bueno, por mí, que la gente del Bodo siga mirando el fútbol sueco, que nunca va a ganar nada a plano continental, y bueno, son unos fracasados, nada más que decir. Y el Tottenham, bueno, en final de Europa League, que va a ir contra el ganador del Manchester United Athletic Bilbao, que terminó siendo por una diferencia de 3 goles y una diferencia global de 6 goles el Manchester United, que ganó este partido 4-1. Algo que qué pena que yo no hice un alón antes hablando de esto, porque pensé, bueno, que iba a haber un podcast hablando de esto, de que yo el partido de ida al Manchester United, es verdad, ahora que me pongo a pensar, el del Tottenham no, así que no pude decir justamente esto, que yo lo que pensaba antes del partido de Bodo-Tottenham, que se jugó el partido de vuelta, yo dije, tiene que hacer un milagro el Bodo, así que bueno, una pena que no haya quedado registrado, pero por lo menos decir que lo del Manchester United, yo tenía asumido de que el Manchester United ya estaba en la final de la Europa League, así que la final va a ser Manchester United contra Tottenham, duelo inglés para ver quién se queda con la Europa League, si alguien que ya la ganó y la necesita para lo que es su historia, como el Manchester United, o alguien que necesita, pero bueno, un milagro para ganarla, porque nunca ganó una Copa Continental como el Tottenham. ¿Qué decir de este partido del Manchester United contra Athletic Bilbao? Que en el primer tiempo hubo un solo gol, que fue de Jaureguiza, que bueno, intentó ponerle algo de picante quizá, a los 31 fue su gol, y que se iba un 1-0, pero un global que quedaba, bueno, muy grande, ¿no? Que era un 3-1. Entonces, el Athletic Bilbao, supongo, todo esto no el Trafford estamos hablando, pensando en el segundo tiempo, ¿no? En un segundo tiempo donde tenía que hacer lo mismo, ¿no? No sé si decir historia, porque recordemos esa final que tiene contra Atlético Madrid, por allá por el 2012, donde ahí sí logró historia llegando a la final. Entonces acá tenía que, bueno, volver a una final. Segundo tiempo, y bueno, ¿para qué, no? Pensar que podía lograr algo el Atlético de Bilbao. A los 72, Mason Mount termina
poniendo un global, termina empatando el partido, pone 1-1 el partido, un global de 5, sí, 5, no, sería de 4-1. Casemiro a los 79, otro golpe de realidad para Athletic Bilbao, poniendo ahora sí un global de 5-1. Holhyun a los 85 con otro gol, poniendo un global de 6-1. Y por último vuelve a aparecer Mason Mount a los 91, ya con tiempo agregado, para poner el 7-1 global y decirle a Athletic Bilbao bye bye. No mucho más que decir. Hablar, si quieren, un poco de esta temporada del Athletic Bilbao. Un equipo que, bueno, que se jacta de no haber descendido. Es verdad, él no descendió. En su momento habremos hablado en algún podcast con mi amigo Gaby, que le mando un gran saludo. Habremos hablado justamente de esto, del presente que estaba teniendo, o bueno, del momento que estaba teniendo. ¿Cómo se llama esto? Que estaba teniendo el Athletic Bilbao. Y que bueno, que en octavos, recordemos, de la Copa del Rey quedó fuera por el Osasuna, lo que quiere decir que no fue una buena temporada ni siquiera en Copa del Rey, no es que llegó a la final. En Supercopa, que bueno, tuvo la suerte de jugar por lo que fue su temporada pasada, quedó fuera en semifinales, porque recordemos que ahora se inventaron jugar una semifinal, en semifinales con el Barça, y que en Liga está cuarto y viendo a ver si va a la próxima Champions o se queda en Europa League. Esto hasta el momento. Lo que quiere decir que Athletic Bilbao no tenía que jugar grandes cosas, que la temporada fue un fracaso del Athletic Bilbao y que se puede salvar con esto de quedar en puestos de Champions, que hay que ver si lo logra. Bueno, y por el otro lado el Manchester United, que está muy mal en Premier, ya quedó afuera, recordemos, de Conference y de FA Cup, por lo que quiere decir que al Manchester United lo único que le queda es ganar la Europa League. Ganar la Europa League para meterse en Champions y para salvar una temporada que puede ser, si no gana, esto yo lo digo, si no gana puede ser de las peores temporadas que tuvo el Manchester United en la historia del club, porque está peleando entre el 17 y 16 lugar y es muy bajo eso para lo que es la historia del Manchester United. Y bueno, lo noto en la mayoría de los hinchas esta temporada tan irregular o tan rara que tiene el Manchester United, que no les da mucha esperanza a ganar la Europa League, pero bueno, como ellos llevan en el corazón al Manchester United, la van a pelear y bueno, van a intentar ganar otra Europa League como aquel, bueno, recordado 2017, donde, bueno, estaban obviamente otros jugadores y era una temporada distinta para el Manchester United. Así que bueno, hablar de eso, de que habemos final de Europa League y bueno, será entre equipos ingleses. Ahora hablar del equipo más grande de Londres, del equipo que me dio dos grandes felicidades en esta vida, sobre todo una gran felicidad, que fue esa final con Palmeiras, ese 2-1 con Palmeiras, y ser el mejor equipo del mundo. Y me dio dos grandes Champions en aquel 2021, ya saliendo de una pandemia, y en aquel 2012, donde posiblemente me enamoré más de lo que era el Chelsea, de lo que pensaba yo que estaba enamorado del Chelsea. Te amo, Chelsea, gracias por darme alegrías. Ojalá se nos dé esta, pero han pasado muchas cosas en el club. Recordemos que también desde aquel 2022 que se jugó el Mundial de Clubes a principio de año, el Chelsea no ha ganado nada más, no ha ganado ninguna tanto liga local como Copa Continental. Así que si le siguieron Chelsea
¿cómo decir?, los peores Chelsea de la historia, tanto el 22-23 como el 23-24. Entonces, en este 24-25 de temporada de Chelsea, lo único que nos queda es ganar la Conference League si queremos ganar algo. Ya de Premier habrá que ver si no nos sigue yendo mal, porque el otro día perdimos contra el Newcastle 2-0, así que proteger un poco al club y darle una alegría, sabiendo que bueno, que tenemos jugadores inflados como Palmer, como Enzo Fernández, como Nico Jackson, como Mudryk. Son muchos jugadores que están ahí y que se creen grandes o se creen algo en la historia del Chelsea y no lo son, porque para hablar del Chelsea se tiene que hablar de Premier, de Champions y bueno, de una futura Copa Intercontinental o bueno, barra Mundial de Clubes, pero tenemos que hablar en el plano mundial o en el plano continental. Así que, bueno, qué decir de este partido, ¿no? Un partido totalmente aburrido. Su segundo tiempo fue aburrido y un Chelsea que quedó a deber porque le ganó al Djurgården, le ganó 1-0, lo que quiere decir que en el global terminamos saliendo 5-1. El gol a los 38 fue de Dewsbury Hall, que bueno, con todas las supuestas figuras que tenemos, es increíble que un jugador como él meta el gol al lado de, bueno, de supuestamente los otros jugadores que son jugadores de elite. ¿Qué decir, no? Decir que hablar del Dujardin, que ¿qué tienen para pelear ellos? Ya que están sextos en la liga sueca, un equipo que le está yendo muy mal, y en fase de grupos de la Copa Sueca se quedaron estancados y bueno, y ya quedaron ahí. Prácticamente perdió toda esta temporada, por ende el Chelsea lo tenía que golear en este partido que jugamos en Stamford Bridge y no jugamos en cancha de ellos allá en Suecia, por lo que quiere decir que me siento decepcionado por el partido que dio el Chelsea, pero con la ilusión de que tenemos y es obligatorio ganar la Conference League para el Chelsea para salvar una temporada muy olvidable del Chelsea y que no están apareciendo sus supuestas figuras, sus supuestos jugadores de elite que tienen, nuestros supuestos jugadores, ¿no? Todas esas mentiras del fútbol que creen que con ganar algunos partidos y sacarse fotitos piensan que van a darle algo al club, cuando en realidad lo que el club quiere es luchar por un campeonato, por una copa, por algo, luchar por algo y ganarlo, porque luchar es ganar. Así que eso es lo que le falta a estos muchachitos del Chelsea que creen que están haciendo algo por el club. Por ende, bueno, el partido, como digo, con un global 5-1, terminamos ganándole en lo que fue un trámite, pero hubiera estado bueno y hubiera sido satisfactorio golear a este equipo que ya prácticamente está eliminado de todo lo que juega. La final, esa era la pregunta, la final ¿contra quién va a ser? Por el otro lado, vamos a pasar al otro partido. Teníamos bueno, un equipo de Italia y un equipo de España. Por un lado estaba la Fiorentina y por el otro lado el Real Betis, que en el partido de ida habían terminado un 2-1 a favor del Real Betis, donde bueno, comentado por muchos, de los mejores partidos de Anthony en años que se le ha visto. Recordemos igual también que estamos jugando Conference League, por eso es que le exijo el doble al Chelsea, porque es una copa ínfima, pero que te habla también de cómo le fue a tu equipo en la temporada. Son 3 copas, las tenés que ganar prácticamente. La Champions, puedo entender que no la llegues a ganar, pero la Europa League y la Conference son obligatorias para un equipo tan grande y gigante como es el Chelsea.
Así que bueno, jugó Fiorentina-Real Betis. Decir que Antony a los 30 minutos del primer tiempo termina poniendo... pone el partido 1-0, pero acá viene lo curioso. No se termina el primer tiempo y a los 34 Gosens mete uno de sus goles y a los 42 Gosens aparece nuevamente para marcar el 2-1 y el 3-3 global. Lo que quería decir que todo se definía al segundo tiempo, pero el segundo tiempo los dos equipos no terminaron dando un buen segundo tiempo. Sí quedaba latente quién pasa, quién pasa, quién pasa. La expectativa fue lo que mantuvo el segundo tiempo y la instancia jugada. Lo que quiere decir que los dos terminaron los 90 minutos con un global de 3-3, que bueno, en realidad sería con un 2-1 a favor de la Fiorentina. Y en el tiempo agregado, a los 97, llega este muchacho para decir, ¿saben qué? No. La Fiorentina no va a pasar, entonces es Salsouli, termina marcando el gol a los 97 minutos y dejando afuera a la Fiorentina y dándole un triunfo histórico en el partido más importante posiblemente de la historia de Real Betis y llevándolo a una final contra el Chelsea. La próxima final será Real Betis contra el Chelsea, Chelsea contra Real Betis, para ver quién se consagra por primera vez campeón de la Conference. Recordemos, ya vamos a estar hablando también de esto, ya tenemos 3 campeones, este sería el cuarto, entonces hay que ver quién va a ser el cuarto campeón de Conference. ¿Qué decir del partido, no? Un partido que bueno, que el Real Betis hizo todo bien. Cuando tuvo que mantener, mantuvo. Cuando tuvo que meter el gol, lo metió. Entonces, la verdad, aplaudirle a la gente de Real Betis, felicitarla, pero decirle que se va a cruzar al Chelsea. Y si el Chelsea no hace las cosas bien, es una temporada perdida y es una humillación perder contra este equipito que no tiene historia. Así que ojo con no hacer cagada a la gente del Chelsea. ¿Qué decir de la Fiorentina? La Fiorentina ya quedó fuera de la Copa Italia, recordemos que fue el año pasado, a final de año pasado contra el Empoli, así que esta temporada ya se quedó muy rápido fuera de la Copa Italia y está noveno en la Serie A, lo que quiere decir que hay que ver qué se le viene a la Fiorentina para el próximo año, si es Europa League, habrá que ver. Pero en realidad Europa League no, debería ser Conference de nuevo. O bueno, a ver qué pasa. Hay que ver si el Inter libera cupo. Pero mientras tanto se mantendrá la expectativa de qué pasará. Así que bueno, terminando esta sección de lo que fue la UEFA, lo que fue Europa. Decir que fueron buenos cruces y que, bueno, que tenemos ya 6 finales y estas 6 finales las vamos a ir estando comentando, pero se supone que si el fútbol quiere ganar, tiene que ganar tanto el Inter como el Manchester United como el Chelsea. Esa es la manera más justa de que gane el fútbol. Si no gana ninguno de los tres, el fútbol ha muerto esa temporada. Ha muerto, ha fallecido. Así que bueno, vamos a ir pasando ahora a lo que fue Copa Libertadores. Copa Libertadores que, bueno, tuvimos algunas, no sé si decir sorpresas, pero tuvimos algunos partidos que fueron muy llamativos. Vamos a empezar por el grupo A, donde tuvimos este Carabobo contra Botafogo, Carabobo jugando de local allí en Venezuela. Un primer tiempo, ¿cómo decirlo? Aburrido, pero apareció Vitinho para poner el 1-0 para Botafogo y ir al entretiempo creyendo que ya estaba un poco definido el partido, sabiendo que Carabobo no estaba viendo la pelota. A los 76 del segundo tiempo aparece Ponte y termina poniendo el 1-1.
Últimos minutos de juego, casi, porque ya estaba en el tiempo agregado, a los 91 aparece Cuyabano y termina poniendo el 2-1 para Botafogo, para, bueno, darnos esta esperanza o darle esta esperanza al Botafogo de clasificar a la próxima instancia, a los próximos 16avos serían, perdón, 16avos, lo que serían los próximos octavos de la Copa Libertadores. Mientras tanto, por el otro lado, teníamos el cruce de Universidad de Chile, que quería darlo todo jugando de local contra Estudiantes y que se terminó llevando una paliza. Arrancó el primer tiempo, a los 22 minutos Palacios termina poniendo el 1-0 contra Estudiantes. Ascasíbar a los 31 pone el 2-0, para Estudiantes, y a los 39, ya con pocos minutos para terminar el primer tiempo, Carrillo termina metiendo el 3-0 y termina sentenciando la historia, porque el segundo tiempo estuvo aburridísimo. Fue para dormirse, no pasó nada. El partido termina 3-0. Estudiantes termina ganando la Universidad de Chile en Chile, lo que quiere decir que Estudiantes hizo todo bien y estamos en posición para decir que en este grupo A Estudiantes ha quedado con 9 puntos. Ya prácticamente siento que pasó. Quedan 2 partidos para jugarse, pero con 9 puntos yo pongo las manos del fuego y digo, Estudiantes ya pasó. Prácticamente ya no se tendría que preocupar. Hay que ganar los próximos partidos, tienen que ganar los próximos partidos, empatar, pero esto está más entre Universidad de Chile y Botafogo. Carabobo, recordemos, ya lo dijimos en el anterior podcast, está fuera de todo, lo que quiere decir que ni siquiera matemáticamente tiene posibilidad de ir a la Sudamericana, pero parece que la Sudamericana va a quedar entre Universidad de Chile y Botafogo. Como digo, Estudiantes con 9, Universidad de Chile con 7, Botafogo con 6 y Carabobo con 1, afuera de todo. Vamos con el grupo B. Un grupo B que recordemos que allí está Barcelona de Ecuador, está Universitarios, está Independiente del Valle y bueno, está la Gallina, que justamente ganó este partido que le tocaba jugar con Barcelona de Ecuador, Barcelona de Guayaquil, que bueno, fue un primer tiempo donde Driussi a los 7 minutos convierte. Rivero le intentó dar esa esperanza al Barcelona de Ecuador, poniendo el 1-1, y después termina apareciendo Colidio a los 26 para poner ese 2-1 a favor de la Gallina, e ir al entretiempo con un 2-1 y bueno, con una situación en la que Barcelona necesitaba ganar el partido. Como les digo, ahora voy a pasar a decirles cómo quedó cómo quedó la tabla, pero prácticamente necesitaba completamente este partido de Barcelona jugando de local. Pero ¿qué pasó? Segundo tiempo, a los 48, Mastantuono convierte el 3-1 y después aparece Martínez Cuarta en contra a los 49, un minuto después, para darle un gol más a Barcelona y ahora sí terminar el partido 3-2 a favor de la Gallina, que ganó 3-2 a Barcelona. Lo que complica al Barcelona de Ecuador para clasificar a la próxima instancia, a los octavos de la Copa Libertadores. Por el otro lado teníamos a Universitarios de Perú y a Independiente del Valle dando un posiblemente primer tiempo muy entretenido, con Spinelli metiendo a los 28 para Independiente del Valle, de visitante. Recordemos que está Independiente del Valle, poniendo el 1-0, y por último Caravalli
a los 34 de este mismo primer tiempo, de Universitarios termina poniendo el 1-1 porque el segundo tiempo fue para aburrirse, fue para tirar el colchoncito y decir a dormir. Fue muy aburrido el segundo tiempo, no pasó nada prácticamente, lo que quiere decir que Universitarios e Independiente del Valle terminaron 1-1, por lo que en la tabla termina con 8 puntos la Gallina, que ya obviamente ya pasó, prácticamente ya pasó. Descarten la idea de que no pase, ya pasó a los octavos. Y tenemos a Independiente del Valle con 5 puntos, Barcelona con 4 puntos y Universitario con 4 puntos. Acá la serie está totalmente abierta. Totalmente abierta, y ¿quién nos dice que capaz Universitarios termine pasando de Ecuador? Porque está haciendo una Libertadores no tan mala si nos ponemos a pensar, y hay que ver qué depara entre Barcelona, Ecuador e Independiente del Valle. Por ahora es el grupo más parejo, más complicado en cuanto si hablamos de segundo al cuarto. Después tenemos el grupo C. Grupo C que bueno, teníamos este partido de Deportivo Táchira contra Liga de Quito. Partidazo, en donde Liga de Quito, mi Liga de Quito querido de Ecuador, termina ganándole 3-2 a Deportivo Táchira. Un primer tiempo donde Alzugaray a los 16 minutos pone el 1-0 a favor de Liga de Quito. Aparece Arcea a los 19, pone el 2-0 a favor de Liga de Quito. Y Liga de Quito, y yo personalmente me empecé a ilusionar hasta que Ramírez comete un cagadón y lo terminan expulsando a los 21 minutos del primer tiempo. Por ende, se jugaron esos, vamos a decir, próximos 25 minutos muy en la cuerda floja, y de pensar de que ahora se viene la vuelta de Deportivo Táchira, ¿no? Se viene con todo el segundo tiempo y todo lo que queda, nos quedaba mucho. Lo bueno es que terminó el primer tiempo y nos fuimos 2-0, perdón. Segundo tiempo, Arcea a los 54 nos da el 3-0 a favor contra Deportivo Táchira, por lo que yo dije, ojo, y lo terminamos ganando porque tenemos un jugador menos, pero la garra y las ganas siguen intactas. A los 67 minutos termina marcando el gol a favor de Deportivo Táchira Hernández, y a los 95 con tiempo agregado Castillo termina poniendo el 3-2, y Deportivo Táchira no pudo de local contra Liga de Quito. Liga de Quito ganó, mi querido Liga de Quito ganó 3-2. Así que contento, y ahora después vamos a estar hablando de la tabla para que podamos hablar un poco de cómo está quedando conformada. Por el otro lado teníamos a Central Córdoba contra Flamengo en lo que era un partido en Santiago del Estero, muy chivo para Central Córdoba, a ver de qué estaba hecho. Y ya a los 10 minutos del primer tiempo, Arrascaeta termina metiéndole un gol a Central Córdoba y yéndose al descanso con este 1-0, y en duda para ver si Central Córdoba iba a poder revertir esto o qué iba a hacer. De repente, a los 58, entra Verón a la cancha. Verón, jugador de Central Córdoba, 3 minutos le bastaron. 3 minutos, a los 61 le marca un gol a Flamengo y termina poniendo el 1-1. El partido termina 1-1, Central Córdoba Flamengo. Es increíble lo de Central Córdoba. Muy increíble, porque si nos ponemos a pensar, es un equipo que está debutando en Copa Libertadores y está puntero. Damas y caballeros, el grupo C tiene a Central Córdoba con 8 puntos, a Liga de Quito con 8 puntos, Flamengo con 5 puntos y Deportivo Táchira con 0. Supuestamente
Central Córdoba debería de, bueno, mantenerse o empezar a ganar. Pero si somos estrictos, quizás Central Córdoba con un empate contra Deportivo Táchira la próxima fecha, en la fecha 5, podría ya clasificar automáticamente a la siguiente instancia. Quizá voy a poner las manos en el fuego de más y estaré mal en lo que estaré haciendo, pero creo que Central Córdoba ya pasó. Capaz me la estoy jugando, pero es histórico lo de Central Córdoba. Siento que Central Córdoba ha pasado los octavos de su primera Copa Libertadores. Histórico, ¿eh? La verdad, para analizar lo que está haciendo Central Córdoba, para todos esos equipos argentinos que se justifican diciendo, no, pero jugamos esta competencia, el otro, no, 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 o que jugamos por primera vez como Patronato, así se hacen las cosas. A poner el ojo en Central Córdoba y qué bien que está haciendo las cosas. Vamos con el grupo D, un grupo, bueno, que ya está definido prácticamente. Jugó Sao Paulo contra Alianza. Bueno, Alianza jugaba de local allí en Perú. Terminó perdiendo, como siempre, como es obvio de Alianza, como es como Alianza lo es, un equipo que le cuesta todo, que no clasifican a una semifinal, a unos cuartos de Libertadores, que casi ni juega la Sudamericana, un equipo triste, un equipo que prácticamente se refugia en haberle ganado a Boca en una fase preliminar. Así que bueno, que se refugie en eso el hincha de Alianza, porque el primer tiempo Silva a los 35 le termina, pone el marcador 1-0 y al segundo tiempo expulsan a los 70 minutos a Garcés por hacer cagada en Alianza, y termina poniendo Silva a los 89 minutos el 2-0 a favor de Sao Paulo. Sao Paulo que visitó visitó a Alianza, se la enterró y bueno, la sacó y estaba llena de mierda, por así decirlo. Así que un desastre. Alianza eliminado automáticamente de la próxima instancia de lo que va a ser los octavos. Así que bueno, el aliancista que vaya pensando como todos los años, como toda su vida, que vaya pensando en los torneitos estos locales que tiene y bueno, y que para eso sirven, ¿no? Prácticamente, mucho más para eso no. Y de que aprenda quizá de cómo están intentando jugar Universitarios y Sporting Cristal, que ahora vamos a hablar también, gran temporada está teniendo. Y bueno, y le queda, si hacen bien las cosas, le queda Sudamericana, no sea cosa que lo coma Talleres. Por el otro lado, teníamos Talleres contra Libertad, un partido aburridísimo, el peor partido que se jugó de toda esta fase 4, de toda esta fecha de grupo. 0-0 el partido, se jugó acá en Córdoba, vino Libertad, le sacó un empate, jugaron horrible los dos, 0-0 el partido, para dormirse había que poner la camita, tirarse y decir a dormir, porque un partido aburridísimo. Sin embargo, esto para lo que es la clasificación le sirvió totalmente a Libertad. Sao Paulo con 10 puntos ya pasó prácticamente. Libertad con 7 puntos ya pasó prácticamente. Algunos dirán matemáticamente Alianza todavía tiene chances. Bueno, el que piense eso, que vaya a la iglesia, que rece, porque Libertad ya está clasificado. Después tenemos Alianza con 4 puntos que si se duerme no va a Sudamericana, así que tiene que pensar en Sudamericana y hacer como Ciencianos y ganarla. Y Talleres que quedó con un punto. Prácticamente grupo ya definido para lo que va a ser la próxima instancia de la Copa Libertadores, los siguientes octavos. En otro grupo, el grupo E, teníamos a Racing contra Bucaramanga. Bucaramanga de local jugaba, Racing lo tuvo que visitar a Colombia y oh sorpresa, primer tiempo a los 4 minutos, Maravilla Martínez pone el 1-0 para Racing y bueno, se sentía como que Racing iba por todo. Va el segundo tiempo, Solari a los 56 aparece para poner el 2-0 a favor de Racing. ¿Esto qué? Era un paseo. Sosa, como dije, a los 69 pone el 3-0
Y Barrios a los 94 en tiempo agregado termina poniendo el 4-0 para la goleada en Colombia de Racing ante Bucaramanga. ¿Cómo cayó Bucaramanga, señores? Parecía que se le venía bien en su primera Libertadores. ¿Cómo decayó? ¿Cómo decayó? Por el otro lado teníamos a Fortaleza goleando 4-0 a Colo Colo. Primer tiempo, a los 25 minutos apareció López, a los 30 apareció Mariño y a los 39 Daverson. Parecía que ya estaba definido el partido. A los 85 del segundo tiempo termina apareciendo Lucero y poniendo el 4-0. Colo Colo, que bueno, pobrecito Colo Colo, que le robaron ahí los puntos por el partido que tenía que jugar con Fortaleza, donde fallece lastimosamente 2 hinchas, fallecen, y que se los dieron a Fortaleza. Nadie va a entender por qué qué quiso hacer la Conmebol en ese sentido. Así que bueno, vamos a lo que es cómo quedó el grupo. Racing con 7 puntos, Fortaleza con 7 puntos, Bucaramanga con 5 puntos y, como ya lo habíamos dicho, Colo Colo con 2 puntos afuera de todo. Pero si se ilusiona Colo Colo, quizás aspire a Sudamericana, pero ya quedó fuera de todo. La pelea va a ser, como digo, entre Racing, Fortaleza y Bucaramanga. O más que nada entre Racing y Fortaleza, a ver quién queda primero. Pasamos al grupo F. Grupo F, que tenía el partido entre Bahía contra Nacional. Y yo dije, estamos jugando en Brasil. Este partido se nos va. Un primer tiempo que lo vi fue aburridísimo. Estaba para ponerme el colchoncito, dormir, porque estaba muy aburrido. Hasta que en el segundo tiempo, por lo menos en los 47, apareció Lucas, mete el gol de Bahía. Y ¿qué dije yo? Dije, otra vez sopa, otra vez la de siempre. Me da fiaca ya pensar en Nacional haciendo algo productivo. Pero para mi sorpresa, a los 57 minutos, Morales aparece, pone el 1-1 y dije, bueno, por lo menos a ver si empatamos el partido. A los 69 aparece López y pone el marcador 2-1 a favor de Nacional. Y dije, hay que mantener el resultado. Millán aparece a los 86 para terminar con un 3-1 de Nacional ante Bahía, en Brasil. Yo emocionado dije, es totalmente por acá. Hay que poner garra charrúa y se puso garra charrúa. Había que poner huevos y se puso los huevos. Había que hacer bien las cosas y por suerte se hizo bien las cosas. Fuimos a Brasil, ganamos en Brasil y ahora hay que intentar llegar a la próxima instancia de la Libertadores. Nacional tiene que enfocarse y tiene que pensar en los jugadores que están rindiendo y en los que no rinden, al banco, y que jueguen los partidos de liga. Por el otro lado teníamos Atlético Nacional contra Internacional, en el que, bueno, el primer tiempo fue un primer tiempo aburrido, pero tuvimos a Viveros a favor de Nacional para poner el 1-0 y, bueno, ahí se sentía como que Atlético Nacional podía darle partido a Internacional. Pero ¿qué pasó? En el segundo tiempo, a los 55 minutos, Arce pone, me sale mucho el termina, cuando en realidad no termina el partido, convierte. Tengo que cambiar eso. Arce convierte a los 55 minutos el 2-0 contra Internacional. Aparece Patrick a los 80 minutos de penal y pone el marcador en 2-1 y ahora sí termina. Viveros a los 93 en tiempo agregado. Bueno, mandando a dormir a Internacional y llevándose la victoria Atlético Nacional 3-1 sobre Internacional en Colombia. Lo que quiere decir que ha quedado puntero Bahía con 7 puntos todavía. Atlético Nacional segundo con 6 puntos. Internacional con 5 puntos
Y mi querido Nacional, el Bolso, con 4 puntos, ojo, 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 otro grupo peleado. Estuvimos hablando hace un rato del grupo B que estaba peleadísimo. Yo me remontaría a que el grupo más peleado es el grupo F, donde no sabemos qué va a pasar. Nacional, por favor, gana los próximos partidos y no me decepciones, no me decepciones. Vamos al grupo G. Grupo G, donde, bueno, Palmeiras le tocaba visitar a Cerro Porteño en Paraguay. Lamentablemente nos ganó. A los 41 nos metió el gol Estevao. Y en el segundo tiempo, a los 94, en tiempo agregado, Roque, bueno, nos terminan ganando. Y por suerte, quizá para mi felicidad, después entre tantas cosas malas, además de que perdimos el clásico también contra Olimpia, decir que se fue el remisero Diego Martínez. Chau, ese fracasado no tiene que volver a dirigir mis clubes. Así que ojalá que no vuelva a pisar ninguna cancha, ¿no? Ya está, ese señor no tiene que hacer nada más. 2-0, nos ganó Palmeiras, una pena. Y por el otro lado tenemos a un equipo que intenta darlo todo, está peleando todo, que es Sporting Cristal, que le ganó 2-1 en Perú a Bolívar, con un primer tiempo en donde Cauterucho a los 5 minutos puso el 1-0 y en el segundo tiempo a los 48 reafirma Cauterucho con un 2-0 y el descuento de Vaca a los 73 para Bolívar para terminar el partido 2-1. Qué decir que Sporting Cristal está dando pelea, el fútbol peruano tiene representante y parece que son Universitarios y Sporting Cristal. Atención a estos equipos que van a intentar jugar, bueno, la próxima instancia. Si no, bueno, es algo de siempre que el fútbol peruano no hace nada, ¿no? ¿Qué decir del grupo G? Que Palmeiras con 12 puntos, ya lo dijimos, ya pasó, está en la próxima instancia y va a pasar como primero. Lo que hay que ver contra quién le toca de los segundos. Cerro Porteño está con 4 puntos, ahí intentando meterse en la próxima instancia. Sporting Cristal está con 4 puntos y Bolívar está con 3 puntos. Otro grupo peleado en cuanto se refiere al segundo al cuarto lugar. El primero ya está definido. Vamos con el último grupo y bueno, despidiéndonos de este Alón, un Alón que es todo fútbol, 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 y que ya vamos a hablar de los cruces también en un futuro Alón que se dieron, porque esta semana también tenemos Libertadores, así que seguramente haga un Alón hablando de la fecha 5 de la Libertadores y los cruces de la Copa de la Liga, bueno, perdón, el torneo clausura, con este formato de Copa de la Liga que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué decir? Grupo H, vamos con el último grupo y nos vamos despidiendo de este Alón. Alón 12, recuerden. Que bueno, tuvimos a Peñarol yendo a Bolivia y goleando 3-0 al San Antonio de Bulo Bulo, que se le está acabando la energía que pudo tener. Un primer tiempo aburridísimo, colchoncito y vamos a dormir porque no había nada para ver, aburridísimo. Y el segundo tiempo, otro segundo tiempo aburridísimo que recién se prendió en esos 75 minutos donde apareció Silvera poniendo el 1-0, Hernández a los 92 ya con tiempo agregado poniendo ese 2-0 y Silvera a los 95 poniendo ese 3-0 y esa goleada para que Peñarol intente buscar esa clasificación a los octavos de la Libertadores. Por el otro lado teníamos en Argentina, acá en Liniers, jugando a Vélez contra Olimpia. Un primer tiempo donde, bueno, Vélez buscó el gol, lo encontró de la mano de Carrizo a los 33 y al entretiempo se fue pensando en, bueno, mantener el resultado por lo menos.
Pero en el segundo tiempo, cuando parecía que todo estaba terminando, a los 92 minutos en tiempo agregado, Vélez ya pensaba que se estaba llevando la victoria, aparece Fernández y bueno, le marca el gol del empate para dejar a Vélez con un gusto agridulce, diciendo, bueno, tenemos un empate, pero lo ideal hubiera sido una victoria para, bueno, consolidarse como líder de grupo. Vélez con 7 puntos, Peñarol con 7, uno de los dos ya está a punto de clasificar, hay que ver cuál, y San Antonio de Bulo Bulo con 6, que cayó ahí por así decirlo, y Olimpia que bueno, ya está fuera de la próxima instancia de la Libertadores, pero todavía se ilusiona con ver si hace todo bien, cosa que descreo totalmente, y va a Sudamericana. Pero bueno, para mí, yo creo que ya lo dije esto, para mí Olimpia está eliminado de todo. Olimpia va a tener que replantearse qué hace este año y cómo plantea la próxima Libertadores, si es que clasifica a la del año siguiente, o cómo va a plantear su temporada futbolística ahora que no va a jugar nada. Así que bueno, me quiero despedir, quiero decirles que estoy contento porque Chelsea pasó, estoy muy contento con eso, contento también, bueno, porque ganó Nacional, la verdad que era algo que necesitaba, ganó Liga de Quito, así que también estoy contento, estoy triste por lo de Cerro, una pena, y la verdad que bueno, ojalá clasifiquemos, pero no le veo grandes chances, y... y bueno, decir que en Sudamericana ya ni quiero hablar porque prácticamente ya no hay nada, creo, ya en Sudamericana que le quede a mis equipos, a los equipos que me gustan tanto como Unión Española y Caracas. Siento que ya, ya no veo un buen plano, no veo unas próximas victorias, no veo un camino hacia el cual refugiarme. Porque la verdad Unión Española tiene 2 puntos nada más y prácticamente Once Caldas está clasificado con 9 y ya matemáticamente si ganamos los próximos 2 partidos quedaríamos con 8, pero no vamos a ganar, perdón, sí, con 8, pero no vamos a ganar para nada y va a pasar segundo o ¿cómo se llama? San José de Oruro o Fluminense. Pero no, la verdad ya está. Ya Unión Española me decepcionó otra vez en este año y bueno. Y de Caracas, qué decir, que ojalá la verdad clasifiquemos a la próxima instancia. Creo que me podría ilusionar un poquito con Caracas, pero no sé, siento como que le falta chispa a los jugadores, siento como que le falta estar más conectados, le falta un juego más grupal, le falta esa, como digo, esa chispa, esa cosa que me ilusione. La última vez perdimos contra Ciencianos 3-1, si bien matemáticamente tenemos todavía chances de clasificar, pero la verdad que el único que bueno, que parecía Hernández, parecía el único que estaba ahí destacando entre el resto. Después lo de Jiménez, que le ponen la amarilla. Después también al principio, como a Santis también le ponen otra amarilla. No, la verdad que hay jugadores que no rinden. Ese Rodríguez, después Vegas, no me convence, pero para nada. Después Heraldes también, pero bueno, nada, eso. Decir que bueno, que los dejo ya con este alón. Espero que les haya gustado. Estas son las sensaciones de esta semana futbolera. Amamos el fútbol y sabemos que como nación deportiva esto es muy grande. Y bueno, se viene el Chelsea y bueno, ojalá gane. Y bueno, ya hablaremos de los próximos, que seguramente ya van a estar definidos casi todos los grupos de la fecha 5 de la Libertadores. Recuerden, suscríbanse, denle like, activen la campanita, así les aparece la notificación. Y bueno, sean felices y coman perdices. No, mentira. Biker.